Bueno, en la reunión antes pasada estábamos hablando de la obediencia, de que la obediencia trae la presencia y que nosotros de aquí en adelante, de una vez hemos obedecido, la presencia está en nosotros, el espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Nosotros ya tenemos el espíritu, ahora tenemos que alimentar al espíritu, y eso lo hacemos al mirar, al poner nuestra mirada en la palabra, que es Jesús, y el verbo se hizo hombre. Tenemos la palabra, entonces solo hay que tomarla. Ella es la que nos va a llevar a permanecer. Una vez tengo la presencia, ahora tengo que permanecer en la presencia, estar en Él y que Él esté en mí. En el libro de Génesis, cuando el Señor creó todo, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice: después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. Esto es con respecto a los árboles y las plantas. En el versículo 20, ahí mismo en el capítulo 1, dice: entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vidas, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Cada uno produciendo crías de la misma especie. Pero a nosotros, primero se tomó su tiempo. Todo fue creado, Él dijo, y dijo Dios, sea, y todo fue. Pero con el hombre no fue así, se tomó su tiempo. Oh Señor Jesús. Dice en el capítulo 2, desde el 4, este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. No había creado aún al hombre. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. No hay nada parecido en la creación, nada que se iguale a la creación del hombre. No sopló aliento de vida ni en los animales, ni en las aves, ni en las plantas, solamente en el hombre. Se tomó su tiempo y sopló aliento de vida. ¿Qué fue lo que sopló en nosotros? Aliento de vida. Por eso nosotros podemos contener a Dios, porque Él puso su espíritu en nosotros. Luego todos saben que el hombre pues cayó y fue destituido. Oh Señor Jesús. Pero el punto principal aquí es el siguiente. Dios creó los árboles de la tierra y crecieron. ¿Qué necesita un árbol para poder existir?
La tierra. Sin tierra, ¿dónde va a vivir el árbol? En ningún lado, porque no hay tierra. Por eso primero Dios se ve en la necesidad de crear primero la tierra, para que pueda ahí sí traer a existencia lo que son los árboles, los animales. Y hace la separación del agua y de la tierra, porque en las aguas puso los peces. Ahora, ¿dónde habitan, viven los peces? ¿Qué pasa si yo retiro un pez del agua? Se muere. Se muere. ¿Y qué pasa si sacamos a un árbol de raíz de la tierra? Se muere, porque necesita la tierra para existir. Asimismo nosotros, que fuimos creados y fuimos el único ser al cual Dios le sopló aliento de vida, quiere decir que nuestra dependencia o nuestra existencia depende directamente de Dios. Por eso, una vez nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, Él viene a nosotros y nosotros podemos estar en Él. Podemos estar en Él, porque en Él está nuestra existencia. En Él está nuestra existencia. Y una vez estando en Él podemos dar fruto. Así como cada árbol da fruto según su género, nosotros también. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Un ejemplo de esto, de que Job en el capítulo, Señor Jesús, Job en el capítulo 7, si mal no estoy, 7, 14. No, 14. En el capítulo 14, 7, dice, hasta un árbol tiene más esperanza si lo cortan. Volverán a brotar y le saldrán nuevas ramas, aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido. O sea, hay esperanza para el árbol que se ha cortado, pero que aún su raíz esté en la tierra. Que retoñan de nuevo, pero porque la raíz está en la tierra. Mientras esté la raíz en la tierra, hay esperanza para ese árbol que, siendo cortado, aún tiene esperanza. Pero si ese árbol lo sacan de raíz, ¿tiene esperanza? No, porque salió de su estado donde él puede existir, que es la tierra. Es la tierra. Por eso cuando nosotros nos apartamos de Dios, dice el libro de Efesios, que estábamos muertos en delitos y pecados. Es una realidad, estábamos muertos en delitos y pecados, y vino Él y nos dio vida. Es más, vamos a leer Efesios para tener claro de lo que estamos hablando y por qué es necesario que nosotros empecemos a cuidar la presencia. Ya estamos obedeciendo, tratando de obedecer lo que dice la Escritura. Ahora vamos a cuidar la presencia. Vamos a alimentar al Espíritu. No vamos a contristarlo, sino que vamos a alegrar al Espíritu, a empezar a vivir en gozo, justicia y paz, que es lo que Él quiere. Eso es lo que Él nos quiere dar, pero por causa de que todavía hay cosas en nosotros, argumentos que se levantan en nuestra mente, entonces no podemos llevar a cabo lo que el Espíritu quiere que sea nuestra vida, una vida de paz, gozo y justicia. Entonces dice en el capítulo 2 de Efesios, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. ¿Ves? ¿Qué trae la desobediencia? Muerte. Y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Entonces estábamos muertos, esa era nuestra realidad, pero Él vino y nos dio vida. A través de ese sacrificio vivo, santo y agradable hecho en la cruz una vez y para siempre, nos dio vida. Y vida en abundancia, vida que
prevalece, que permanece. Entonces vimos el ejemplo de Job, que si cortan un árbol, si tiene la raíz todavía hay esperanza. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios en el sueño a Nabucodonosor? ¿Qué le dijo? Que sería cortado, pero que su raíz se quedaría segura. O sea, tenía esperanza Nabucodonosor. Pero en el libro de Lucas, en el capítulo 3, Juan el Bautista dice lo siguiente. Oh Señor Jesús. Vamos a leer desde el 7. Lucas 3, 7 dice: Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. ¿Ves? Eso no significaba nada, que eran descendientes de Abraham, sino que con sus actos demostraran, con su forma de vivir, demostraran, con sus frutos demuestren que se han arrepentido. ¿Y los frutos qué son? ¿Traer personas aquí? En una parte sí, pero el fruto que quiere realmente del Espíritu en ti es que tú vivas en paz, justicia y gozo. Gozo, no importando las circunstancias. ¿Es difícil? Sí. Mientras estemos en la mente va a ser dificilísimo. Pero en el Espíritu, dijo el apóstol, todo lo puedo dentro de Cristo que me fortalece. Ahora dice en el 9: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces, no el árbol, las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Eso es Lucas 3, 9. ¿Quién está hablando? Juan el Bautista. Está hablándole a todos los que iban para ser bautizados. Y no solamente era que él les decía: ven, bautízate y ya. No, es necesario que con nuestras acciones demostremos, las personas vean que nacimos de nuevo, que fue verdad, que creímos, que estamos en obediencia. Para eso tenemos que leer, empaparnos, sumergirnos en la palabra. La palabra es la que nos guía, la palabra es la que nos hace crecer y la que hace que produzcamos frutos, porque es la semilla, es la palabra. La semilla es la palabra, la que tiene que estar en nosotros. Ve que y Dios creó los árboles y la semilla estaba en él, en el árbol. Esa semilla debe estar en este árbol, en este árbol, en este árbol, en todos estos árboles. Debe estar la semilla. ¿Qué semilla hay en nosotros hoy? Frutos buenos. Oh Señor Jesús, eso lo explicó el Señor Jesús en el libro de Mateo. Lo que estás hablando está en el libro de Mateo, en el capítulo 7. Dice, 7:15 dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos
y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Por sus acciones. Ahora, nosotros hemos recibido del Señor la palabra viva y eficaz, que es la única, es que no hay otra manera. No la hay, por más que uno vaya a un lugar a reunirse y escuche un mensaje, si no vas a la palabra, si la palabra no mora en ti, si tú no quieres morar en la palabra, no hay nada, es mentira lo que estás viviendo y no es real. Pero una vez tú tomas la palabra, te aferras a la palabra, empiezas a sumergirte como el pez dentro del agua, entonces podrás vivir como debe ser. No será una imitación de la vida. Ya no será imitación, sino que tendremos realidad. Realidad. ¿Qué quiere ver Dios? ¿Qué quiere ver Dios? ¿Qué pasó en las aguas del bautismo? Una voz del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué quiere ver el Padre? Quiere ver a su Hijo forjado en nosotros. ¿Y quién es el Hijo? La palabra. Los apóstoles no entendieron. No hablo de los 12, hablo de todos los que están en Juan capítulo 6. Ellos no entendieron cuando el Señor les dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no es digno de mí. Ellos no lo entendieron, porque el Señor se los explica más tarde y les dice que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Que la palabra, como se dijo en el primer mensaje de la serie que estamos grabando, que la palabra es verdadera comida, la palabra es verdadera bebida. Por eso dice: vuestros padres comieron el maná, pero murieron. Pero el que coma de este pan, de esta carne y de mi sangre, no morirá, sino que yo lo resucitaré en el día postrero. Oh Señor Jesús. Entonces la invitación que nos hace el Señor es, conociendo nuestra condición, que estábamos muertos en delitos y pecados a causa de la desobediencia, hoy a través de la palabra del Señor tenemos acceso a la presencia del Señor. Podemos entrar en su presencia, podemos morar en Él y Él en nosotros. Esta realidad la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan dice: Jesús, la vid verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Oh Señor Jesús, que nos limpia y nos purifica el mensaje que Él nos dio. Por eso la invitación que les hace el Espíritu, que nos hace, es que nosotros disfrutemos no solo el Nuevo Testamento, sino que tenemos que ir al Antiguo Testamento, empaparnos de la palabra profética dada por los profetas que se entregaron con toda su vida al Señor, para llevar el mensaje del Señor, empaparnos de ese mensaje y luego venir al Nuevo Testamento. Y lo primero que tenemos que hacer es llenarnos de los 4 evangelios. Lo primero es hundirnos de cabeza en los 4 evangelios. Los 4 evangelios. Y luego sí leer todo el Nuevo Testamento. Pero primero debemos empaparnos del Nuevo Testamento, de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
¿Cómo permanecemos en Él? Aquí lo dice, por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, dentro de mí, y yo permaneceré en ustedes, dentro de ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Si estamos fuera, no dentro, no podemos dar fruto. Y si damos frutos es de perversión, de maldad, mentira, engaño, traición, desobediencia. Oh Señor Jesús. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, en la palabra, en el Señor, de rodillas, el altar. Hemos venido y Dios ha guiado todo, porque desde el principio primero me mostró que la palabra es la verdadera comida, luego el altar en la casa, luego la obediencia y ahora su presencia. Oh, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Oh Señor Jesús. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Cuál es la forma de que Él permanezca en nosotros? Que su palabra esté aquí. Es que no puedo leer solo un versículo, sino que el mismo texto, a medida que voy leyendo, me va haciendo comprender. El Espíritu que está en la palabra me hace comprender. Por eso el Espíritu es el que nos lleva a toda verdad. De nuevo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pero ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿será que estamos cumpliendo esa condición que el Señor nos está dando? Oh Señor Jesús. Cuando produce mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, de nuevo, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Cuándo permanecemos en su amor? Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Otro tip que nos da el Señor. Somos sus amigos al obedecer y al poner en práctica lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. Su sacrificio ya no fue en vano. No fue en vano. Pero importante que el amigo es aquel que obedece.
Es el que obedece. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios, por la obediencia. Porque él no dudó en subir al monte, preparar el altar y colocar a su hijo en el altar. Obedeció, sin importar ni para qué ni por qué. Obedeció sobre su amor. Obedeció. Oh Señor. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros. Este es el mandamiento, ámense unos a otros, porque el amor es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Por eso cuando las personas se casan son dos anillos, sin principio ni final, es lo que significan los anillos. Oh Señor Jesús. En el capítulo 17, el Señor ora por sus discípulos y por nosotros. En el 17. Nosotros ahora mismo nos vamos a basar desde capítulo 17, versículo 13. Dice: ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra. Les he dado tu palabra. Repitan, les he dado tu palabra. Y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Hazlos santos con tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra, y conoceréis la verdad, y ella os hará libres. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Ves que oró por nosotros? Nosotros creemos en el Señor por el mensaje de ¿quién? Por el mensaje de los apóstoles, de los 12 discípulos. De los 12 porque después fue reemplazado Judas. Te pido que todos sean uno. Aquí. Primero nos dice que debemos tener la palabra, que la palabra nos limpia, la palabra nos guarda, que Dios, Jesús, se entregó por causa de la palabra. Nosotros tenemos la palabra. Ahora, mucha atención, mucha atención. Vamos a quietar lo que tengamos en la cabeza. Le dice, en oración, dice, te pido que todos sean uno. Amén. Te pido que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste.
Tenemos que estar en Él, porque así como el árbol lo sacan de raíz, se muere, así como el pez lo sacan del agua, se muere, si salimos de la presencia vamos a morir. Y nuestro postrer estado viene a ser peor que el primero. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Entonces, sin unidad no hay señal ni del amor ni de que somos verdaderos hijos de Dios. Algo que yo quería preguntar, ¿somos una más en la palabra? En todo. En todo, en el hogar. Debemos ser uno. Debemos ser uno. Eso es lo que tenemos que practicar. Si no practicamos, podemos decir que somos hijos, que el Espíritu está en mí, pero es un asunto de la boca. ¿Qué leíamos en la reunión del jueves? ¿Qué declaró el Salmo? Que el pueblo de Israel, cuando vio que Dios estaba consumiendo al pueblo, dijeron, verdaderamente Dios es el Señor. Y se arrepintieron y se volvieron. ¿Pero qué dice Asaf, el salmista? Dice, fue de labios, pero su corazón siguió igual. De labios se arrepintieron. Entonces hoy podemos confesar de labios, soy hijo de Dios, el Espíritu está en mí, pero llegas a tu casa o con los vecinos o en el trabajo o donde sea y no expresas lo que estás leyendo, No lo que sale del corazón. sino lo que sale del corazón. Entonces por tus frutos te van a conocer. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. ¿Qué es lo que más anhela el Señor? Estar en nosotros, porque en Génesis, cuando el hombre nos cree, cuando Dios nos creó, cuando crea al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, Dios quería comunión con el hombre. Por eso lo puso en el Edén, lo puso en un lugar magnífico, glorioso, hermoso. Lo puso allí para que tuviera comunión el hombre con Dios, Dios con el hombre. Esa palabra, no es bueno que el hombre esté solo, ¿por qué lo dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces puso al hombre que buscara ver entre los animales si encontraba ayuda idónea. No la encontró. Pero fíjate que Dios primero creó los árboles, los peces, las aves. De último creó al hombre. Sexto día crea al hombre. Es decir, tal vez Dios hizo todo y vio que no hay nada que yo pueda, con quien yo pueda tener comunión, y crea al hombre. Porque tenía la necesidad de tener comunión con nosotros. Él nos creó con un propósito, la comunión. Común unión, un acuerdo. Estar en Él y Él en nosotros. Pero lo único que nos va a llevar a estar en Él y Él en nosotros es la obediencia. No se equivoquen. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, lo que yo siembro, eso voy a recoger. Dios no puede ser burlado. Yo no puedo, si la Biblia me dice algo que no lo haga, no puedo buscar otro texto para tratar de contradecir lo que dice el otro texto, porque eso es maldad. El espíritu jamás estará contra el espíritu. Jamás, eso no va a pasar.
Entonces nosotros ya obedecimos o estamos en ese camino de la obediencia, estamos trayendo la presencia. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cuidar la presencia. Cuidar la presencia es todos los días reconocer que soy pecador, que lo necesito, humillarme. El altar en nuestra casa no debe apagarse esa llama. Si ya empezamos el altar, ya la llama está ardiendo. ¿Y qué dijo el Señor en el Antiguo Testamento cuando dijo que hicieran el tabernáculo de reunión? Que esa llama no se apagara. Si ya se hizo el altar en la casa de alguno de ustedes, no dejen que se apague la llama. Vamos a seguir con el altar todos los días, orando, leyendo la palabra, intercediendo los unos por los otros. El apóstol Pablo, cuando estaba en medio de sus viajes en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, él llega a Atenas. Oh Señor Jesús. Y en el 17:24, capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 24 en adelante leemos: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad, Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Mucha atención. El 28 dice: pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿En quién? En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Entonces, el apóstol Pablo, aprovechando que había un espacio dedicado al Dios invisible, aprovechó ese espacio para predicarles Dios, Cristo, a los hombres de Atenas, a los habitantes de Atenas. Y esa parte, en Él vivimos, nos movemos y existimos, es en su presencia. En su presencia. Mira lo que me trajo el Señor ahora, Job. Y con esto terminamos. En el libro de Job, en el capítulo 34, y saben por qué hablo mucho de Job, me gusta mucho lo que Eliú le dice a Job, la verdad, me gusta mucho lo que le dice Eliú a Job. Pero dijo Eliú en el capítulo 34, versículo 14 y 15, dice: si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. De nuevo, si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Esto es, mira, está lloviendo sobre los buenos y sobre los malos, sobre los justos y sobre los injustos. Derrama su lluvia, deja salir el sol. Ese es el amor, nos permite respirar a todos. ¿Pero qué dijo Eliú? Dios demuestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén.
Entonces nosotros, si decimos que tenemos el Espíritu, si decimos que somos hijos de Dios, no nos olvidemos lo que le dijo Juan a los que llegaban a bautizarse. No nos olvidemos de que Dios puede levantarle a Abraham descendientes de las piedras. Entonces no es solamente decir, soy hijo de Dios, porque eso lo dice cualquiera. Tenemos que empezar a obrar. El tiempo que Dios ya determine que vamos a vivir, decirle a Dios en nuestra oración, Señor, el tiempo que me queda de vida, permíteme andar conforme a tu voluntad. ¿Sabes qué decía el salmista en el Salmo 119? Señor, yo quiero que mis obras sean un reflejo de tu palabra. Y termina el primer estrofa del Salmo 119 diciéndole, no desistas de mí, no desistas de mí. Oh Señor Jesús. Bueno, los que quieran aportar algo, queda la reunión abierta. Muchas bendiciones para todos ustedes. Jesucristo es el Señor y procuremos permanecer en su presencia. Amén.